Y no sé cuántos de ustedes estuvieron conectados hace 8 días. Esta semana vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube la enseñanza que tuvimos hace 8 días. Así que no se la pierdan. Si usted se perdió la enseñanza, si usted no pudo eh, conectarse con nosotros ese domingo pasado, estuvimos hablando de Huele a lluvia, era el título de esa enseñanza. Y hablábamos de que hay 12 principios, mirando el pasaje de la alimentación de los 5.000, 12 principios que Dios estableció para poder traer su bendición a nuestra vida. Así que le animo a que usted repase esta semana que viene esta enseñanza, porque está conectada con esta enseñanza de hoy. ¿Por qué está conectada? Porque hablábamos de que Dios quiere traer su bendición, de que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hablábamos de que Dios quiere llenarnos en todas las áreas de nuestro corazón, de nuestro ser, que Él tiene una bendición para nosotros. Y mirábamos cuál era el proceso para que la bendición de Dios pueda llegar a nuestra vida. Y también, por tiempo, no alcanzábamos a explicar todo lo que tiene que ver para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Pero sin duda, una de las cosas fundamentales para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida es tener una relación correcta con Dios. Y yo he visto que muchas personas tratan de tener una relación correcta con Dios, pero en ese intento lo que se han vuelto es religiosos. En ese intento de tener una relación correcta con Dios han comenzado a cumplir una serie de ritos, de cosas externas. Y necesitamos entender que Dios quiere es una relación con Él. Por eso este título de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy se llama No es una religión, es una relación. Y creo que lo hemos escuchado muchas veces, cuando alguien nos compartió quizás de Dios, cuando alguien nos estaba evangelizando, como decimos, o cuando usted tuvo la oportunidad de ir a una iglesia y alguien le dijo, mire, no se trata de una religión, es una relación personal con Dios, lo hemos escuchado. Pues de eso quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y recuerdo que leí hace tiempo la historia de un joven que le preguntaba a su pastor lo siguiente, y no sé si usted ha hecho esa pregunta también. Y el joven le dijo, pastor, tengo una pregunta. ¿Es malo el cigarrillo? Y el pastor le preguntó, bueno, pero ¿usted es cristiano? ¿Usted es creyente? Y el joven le dijo, sí, pastor, yo soy creyente, yo amo a Dios, pero todavía fumo cigarrillo. Todavía no he podido dejar este vicio. Entonces el pastor le contó una historia. Le dijo, te voy a contar una historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base en su avión y cuando ya estaba lejos de la tierra, comenzó a escuchar que en la mochila de su paracaídas había una rata que estaba mordiendo las cuerdas de su paracaídas. El aviador, en lugar de volver a la tierra, lo que hizo fue elevarse más, conociendo que entre más alto estaba, más poco oxígeno habría. Y él, conociendo este principio, comenzó a subir. Pronto, la rata murió por la falta de oxígeno. Y el pastor le dijo al joven, así pasa con nosotros en nuestra vida. Si las ratas del pecado están carcomiendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra comunión con Dios, eso quiere decir que estamos volando muy bajito. Pero cuando nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, comenzamos a volar alto, entonces esas ratas del pecado comienzan a morir en nuestra vida y van a dejar en algún momento de perjudicarnos, de dañarnos, porque hemos alcanzado una altura gloriosa. Así que igual a ti y a mí, si estamos viviendo algún pecado que no nos deja volar, que no nos deja ser limpios, la decisión que tenemos que tomar es elevarnos hasta que esos hábitos en nuestra vida pierdan todo su poder. Qué linda enseñanza, porque es eso precisamente lo que quiero hablarte hoy, de elevarnos. Y cuando nosotros hablamos de elevarnos, no hablamos por allá de consumir ningún producto raro, alguna cosa rara, ¿verdad? Hablamos de elevarnos en nuestro nivel de santidad. Y tenemos que ser más santos como Dios quiere que nosotros seamos santos, buscar la santidad. Sin embargo, muchas veces confundimos lo que es la santidad con lo que es la religiosidad. Y me encanta poder enseñar de este tema porque si hay algo que Dios no quiere,
son personas religiosas. Dios detesta a las personas religiosas. Dios detesta a las personas que hoy vamos a definir cómo son esas personas religiosas. Porque lo que Dios desea en su corazón, lo que Dios quiere es que nosotros o que las personas le amemos y tengamos una relación cercana con Él. Mire, las religiones nos llevan a cumplir una serie de parámetros, de requisitos, de normas, de reglas para que seamos buenos y así seamos aceptados por Dios o por el grupo. Eso hace la religión. Y cuando llegamos a la vida cristiana, creemos que se trata de cumplir ciertas normas, ciertos requisitos para ser aceptados por Dios. Y entonces algunos se vuelven religiosos, pensando en qué no debo hacer, qué sí debo hacer para ser aceptado por Dios. Y he llegado a ver algo muy curioso en la iglesia, y en la iglesia cristiana en general, ¿no? Y es que muchos que tenían un deseo de ser espirituales llegan a ser religiosos. ¿Me sigue? Y algunos, por no querer ser religiosos, dejan de lado la santidad. Pero por eso tenemos que entender qué es la religiosidad y qué es la santidad. Porque hay una máscara de la religiosidad. ¿Qué es esa máscara de la religiosidad? ¿Ha probado usted alguna vez o ha tenido una máscara? No le permite ser lo que usted es, no le permite verse como lo que realmente es. Y cuando uno tiene una máscara, uno se asfixia, uno no puede respirar. Con estos temas del tapabocas, uno no puede respirar bien. Se siente tapado, ¿verdad? Aprisionado. Pues esa máscara de la religiosidad es cuando una persona aparenta ser muy espiritual, pero no lo es. Hemos visto personas que aparentemente eran espirituales y no lo eran. La palabra griego, del griego, la palabra religioso, que proviene del griego, es treskos. Y es una persona que es cuidadosa en el aspecto externo, en lo divino, en lo ceremonioso, en la adoración, en lo piadoso. Esa es una persona religiosa. Y a estas personas religiosas especialmente les encanta ser vistas. ¿Se ha dado cuenta? Le encanta hacer las cosas de manera solemne, ceremonial, hablando incluso con una jerga espiritual todo el tiempo, levantando las manos en público. Y le da más importancia a lo externo que a lo interno del corazón. Pero mire lo que dice Mateo 23, 27. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Se da cuenta que hay personas que son solo religiosas? Por fuera se ven lindos. Usted las ve y son personas correctas, que no cometen ni una falla, ni un error, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Porque una persona religiosa no lleva una relación correcta con Dios. Conocen bien la Biblia, pero no llevan una relación correcta con Dios. Por eso Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Entonces, tenemos que entender que la religiosidad es algo que Dios no quiere. Él no quiere personas que solamente por fuera hagan cosas lindas para Él, que por fuera se vean hermosos, pero por dentro su corazón esté lejos de Él. Y sabe que, hablando con algunas personas que nos preguntamos siempre, eh, si esta persona era tan cristiana, mírela ahora lo que está haciendo. Y uno dice, ¿será que perdió su salvación? Pero yo lo que veo en la Biblia es que hay personas que por fuera parecen que eran creyentes, parecen que eran hombres piadosos, parecen que eran personas que amaban a Dios, pero su corazón era hipócrita y completamente lejos de Dios. Así que tenemos que entender también qué es la santidad, porque la Biblia sí nos habla de la santidad. Y mire lo que dice el Salmo 93:5, dice, tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Sabe que cada vez se habla menos de la santidad en la iglesia? Cada vez
hablamos más de, no, Dios te ama tal como eres, no importa si tú eres así, no importa si tú haces esto, no importa si tú vives una vida de pecado desenfrenada, no importa, el Señor te acepta como eres. Pero necesitamos recordar que Dios aún pide, porque la santidad conviene a tu casa, es lo que nos dice la Biblia. Dios quiere que nosotros seamos santos, pero no quiere que seamos religiosos y tenemos que entender esa diferencia hoy. Entonces, tenemos que entender qué es la santidad, porque como dijimos que la religiosidad se basa en lo externo, la santidad proviene del corazón. Qué lindo, porque el religioso dice, debemos ir a la iglesia bien vestidos. Y nosotros en el ministerio tenemos una frase, y es que la gente los domingos va muy bien arregladita a la iglesia, con su corbata, con su vestido nuevo, pero por dentro hay mucho dolor y quizás hay pecado. Los religiosos dicen, no podemos venir con tenis o gorras a la iglesia. El religioso, si ve a una persona con un tatuaje, dice, ese es de Satanás, ahí va Satanás. O el religioso dice, el pastor predica sin corbata, en jean. Eso piensa el religioso. Pero la santidad piensa en el corazón, es interna. Porque la santidad busca cumplir los principios de Dios, en cambio, la religiosidad se apega a preferencias que las elevan al nivel de las leyes de Dios. Eso hace el religioso, pone normas y leyes que no están en la Biblia, pero él las pone al mismo nivel de los principios que Dios estableció. Alguno de esas preferencias las ponemos al nivel de la Biblia. Por ejemplo, a algunos les gusta el fútbol, ¿verdad? A usted quizás no le gusta el fútbol, a mí no me apasiona tanto el fútbol, hay otras cosas que me apasionan más. Otros prefieren comer morcilla y a otros no les gusta la morcilla. ¿Lo ha escuchado? Pero hay cosas que tienen que ver, son con nuestras preferencias. No son leyes dadas por Dios a nosotros. Así que tenemos que entender qué es una preferencia nuestra. Que a usted le gusta que su pastor o que el pastor predique con corbata. Es una preferencia, pero no es una ley establecida por Dios en la Biblia. Así como le decía lo de la morcilla. En el Antiguo Testamento habían leyes, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, donde el Señor nos mandaba a no comer alimentos revueltos con sangre. Es verdad. Y yo todavía creo que debemos cuidarnos de comer esa clase de alimentos. Ahora, si usted lo hace, de vez en cuando, no lo haga todos los días, no lo haga todas las semanas, ¿verdad? Pero si usted lo hace, no significa que esté pecando. Recuerde que en el Nuevo Testamento el Señor dijo que todo era limpio ahora para que nosotros comiéramos. Sin embargo, hay que ser sabios también en ese aspecto. Pero, como le digo, son cosas que tienen que ver con nuestras preferencias. Me han contado de iglesias donde, por ejemplo, no se puede cantar en la iglesia si la persona no tiene corbata. No puedes cantar ahí porque es el lugar sagrado, no lo puedes hacer. Supe de una iglesia donde las niñas de danza no podían ser gorditas porque era pecado. No podías ser, no podías tener unos kilitos de más porque ya estabas deshonrando el nombre de Dios. Supe de una iglesia donde no puedes ser parte del grupo de alabanza si ya tienes más de cierta edad. Yo mismo fui testigo de una iglesia, lo vi con mis propios ojos, cómo hermanos de la iglesia sacaron a un chico de la iglesia porque no se quiso quitar su gorra. Pero lo más triste fue ver cómo esas personas se ufanaban o se enorgullecían por haber sacado al chico, por no quererse quitar la gorra. Y decían cosas como, lo pudimos sacar. ¿Qué tal, no? Lo pudimos sacar. Pero me encanta cómo Jesús, siendo Dios, no fue nunca religioso. Y cómo desvirtuó la religiosidad como una manera de acercarse a Dios. Mire lo que dice Lucas 11:37. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa.
Y Jesús fue y se sentó a la mesa. Y su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos, que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están tan sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Qué lindo, porque mire, los judíos, los religiosos judíos, habían elevado a una ley de Dios, que antes de comer uno se tenía que lavar las manos. Y es lo que nos pasa en la iglesia. Hemos elevado leyes humanas a la ley de Dios. Como le digo, la de cantar con corbata, con saco de paño, de traje, ¿verdad? Pero Jesús les dice: ustedes son tan cuidadosos con la parte externa, pero su corazón está tan lejos de Dios. Y Jesús era dándole una cachetada a esos fariseos, porque Jesús no se lavó las manos. Él se hubiera podido lavar las manos y hubiera podido decir, como muchas veces decimos nosotros: no, yo tengo que hacerlo por testimonio, ¿verdad? Porque pues tengo que comportarme bien aquí. Pero Jesús no lo hizo porque Él quería darnos una lección, que es más importante nuestro corazón, lo que hay por dentro, que llevar una simple corbata. Pero sabe que tristemente entre los cristianos también hay religiosos. Para muchos el cristianismo es más un conjunto de reglas y de rituales que uno tiene que realizar para ir al cielo después de la muerte. Pero el cristianismo, como les he dicho hoy, es una relación personal con Dios y no una religión. Y si bien el cristianismo tiene algunos, llamémoslo, rituales, por ejemplo, el bautismo, la cena, el matrimonio, ir a la iglesia, todas esas son actividades, cosas que hacemos, pero en sí mismas no son el cristianismo. Todos son rituales, todos son actividades, pero el cristianismo es seguir a Jesús. El cristianismo tiene que ver con amar a Jesús. El cristianismo tiene que ver con creer en Jesús y seguirlo, obedecerlo, amarlo, creer en Él, confiar en Él. Eso es una relación real. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, sino es tener esa relación correcta con Dios. Por eso siempre le pregunto a la gente cuando me preguntan o me piden consejería. Cuando la gente me dice: mira, Nicolás, tengo un problema en la casa, tengo un problema en mi relación familiar, tengo un problema en el trabajo, tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Siempre voy a la pregunta: ¿cómo es tu relación con Dios? Porque de ahí se desprende todo. Cuando nosotros entendemos que nuestra relación con Dios es lejana, que nunca lo buscamos, que nunca queremos saber de Él a través de la Biblia, que nunca tenemos una comunión diaria con Él, estamos lejos de Dios. Entonces, nada va a funcionar bien. Por más de que usted vaya a la iglesia, mire, usted puede ser pastor, líder, lo que sea. Pero si su relación con Dios no es cercana, usted es un religioso y no tiene una relación con Dios. Por eso, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos como cristianos, ir a la iglesia, lo que hacemos de la cena, de la alabanza, de cualquier cosa que hacemos, es el resultado de nuestro amor por Dios, de nuestra pasión por Él, pero en sí misma carece de sentido si usted lo hace. Usted puede levantar sus manos al cielo, adorar a Dios, pero si su corazón está lejos de Él, su alabanza no pasa del techo. Y me encanta, sabe, que este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, porque me encanta ver que nuestra vida y nuestra relación con Dios no se trata ni siquiera de ir a la iglesia. Y lo prediqué muchas veces. Recuerdo varias enseñanzas donde enseñé que ser cristiano no se trata de ir a la iglesia. Y ahora lo estamos viviendo. Lo estamos aplicando en nuestra vida. Porque algunos decían: no, no podemos dejar de ir a la iglesia un domingo. Si usted falta un domingo a la iglesia, usted se va a condenar. Pero qué lindo entender que ahora que estamos desde casa, tiene que ver es con nuestra relación con Dios. Y cuando recibimos la salvación de Dios en nuestra vida, entonces tomamos la decisión por amor a Dios de vivir bajo sus principios, bajo los parámetros que Él ha dictaminado para nuestras vidas, guiados por el Espíritu Santo, y comportarnos como Dios quiere que vivamos, que eso lo encontramos en la Biblia. Así que el llamado de Dios es
lo que dice Hebreos 12:14. Mire qué es el llamado, cuál es el llamado de Dios para su vida hoy. Esfuércense, ponga atención, porque tenemos que esforzarnos por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Así que sí debemos nosotros procurar esforzarnos. No es fácil. Les he hablado en otras enseñanzas que el camino es estrecho, que la puerta es estrecha y tenemos que esforzarnos por ser santos. De hecho, la palabra santo es una palabra traducida del hebreo que significa separado para Dios. Es la palabra kodesh, separado para Dios. Y esa palabra se traduce como santo, consagrado. Por eso cuando Dios dice que somos santos, es no porque seamos perfectos, porque nadie es perfecto, solo Cristo. Nosotros vamos en ese camino a la perfección. Pero cuando Dios dice que somos santos, dice que somos separados, consagrados para Él. Desde el primer momento en que usted creyó en Jesús, Él lo toma como su hijo y lo pone en un lugar especial, separado, apartado para Él. Y ahora el Señor dice, tú eres mi hijo y yo te veo santo. Es lo que llamamos la santidad posicional, ¿verdad? Dios nos ve santos. Qué increíble que a través de la sangre de Jesús, Él lo vea a usted y me vea a mí santo. A pesar de sus problemas, a pesar de sus rabietas, a pesar de sus conflictos, a pesar de todo lo que usted es o hace, Dios lo ve santo. Qué lindo. Aunque usted no ha cambiado su forma de ser, Dios lo ve santo. Aunque su carácter sea el que es, y Dios se sigue formando su carácter en usted, Dios lo ve santo. Y cada día nos vamos pareciendo más a Cristo, que es la meta que tenemos. Pero algunos creen que la santidad es algo angélico. Y la música detrás, ¿verdad? Algo espiritual y místico, completamente fuera de la vida ordinaria. Pero ¿sabe que la santidad es algo práctico? La santidad tiene que ver con vencer el pecado cada día. Es algo práctico que vivimos diariamente. La santidad es que cuando usted está viendo algo en internet que no le conviene, usted pueda quitarlo. Eso es la santidad. No que usted se vea lindo con la aureola ahí, con las manos así. No. La santidad es en la vida práctica. Cuando usted quiere tener un mal pensamiento, usted lo lleva cautivo al Señor. Le dice, quita, Señor, este pensamiento de mí. Y cuando usted quiere responder con una palabra áspera, con un grito, con una grosería, usted dice, no, yo debo vencer el pecado, vencer el mal con el bien, como dice la Biblia. Pero, en tercer lugar, ¿en qué somos religiosos? Yo he visto que somos religiosos en algunas cosas y quiero contarle en qué cosas. Cuando nosotros juzgamos por lo externo, ¿sabe que el religioso juzga por lo que ve? Entonces, si ve a alguien con un tatuaje, uy, ese es del diablo, ese no es cristiano porque mire, tiene un tatuaje. O si ve a alguien con una ropa que no es la de su preferencia, a usted le gusta ir de paño a la iglesia con corbata, entonces usted ve a alguien que llega casual o informal y usted dice, ese no es un cristiano. O tal vez habla de una manera diferente. Hoy los jóvenes hablan de una manera diferente, ¿verdad? Antes en mi tiempo era, hermano, buenos días, Dios le bendiga, bendiciones del Señor cuando usted llegaba a la iglesia. Hoy los jóvenes usan otro lenguaje. Entonces usted dice, uy, ese chico no me saludó diciéndome bendiciones, hermano. Ese chico no es de Dios. O cuando juzgamos por las acciones de una persona. Pero mire lo que dice Jesús en cuanto a juzgar. Mateo 7:1-2 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¡Qué duro! Así como usted juzga a otros, usted será juzgado. Y tenemos que reconocer que muchas veces nos ha pasado. Una de las frases que más me dice mi esposa en cuanto a hablar de alguien es, no juzgues. Y nos pasa, es humano, nos pasa. Uno dice, por lo que vio, uno dice, esa persona hizo tal cosa. Y tenemos que recordarnos, no juzguemos, porque la misma forma en la que trates a los demás, vamos a ser juzgados nosotros también. ¿En qué situaciones usted ha juzgado a los demás? ¿Es tan fácil decir una palabra de juicio contra alguien? Esa persona no ama a Dios. O yo creo que esa persona hizo esto con esta intención. Yo me lo conozco, yo sé cómo es la vida, cómo son las cosas. Y juzgamos.
pero no tenemos nosotros ese derecho de juzgar, sino solo Dios. Y aquí quiero explicar algo sencillo. Nosotros sí tenemos el llamado por Dios a discernir. Es diferente. Cuando usted discierne, por ejemplo, usted discierne en un supermercado, cuando usted llega y ve diferentes tipos de mantequilla, ¿verdad? Y usted dice, no, yo quiero esta porque tiene menos colesterol. Quiero esta porque el sabor es más rico. Usted está discerniendo y está dando un juicio de valor. Pero cuando lo vemos en la vida cristiana, estamos llamados es a no juzgar a las personas sin conocer los hechos. Usted no puede juzgar el comportamiento de una persona sin conocer su corazón. Eso solo lo puede hacer Dios. Así que, ¿en qué somos religiosos? En primer lugar, cuando juzgamos por lo externo, por lo que vemos. En segundo lugar, somos religiosos cuando hago cosas en lo oculto. Y aquí quiero llamar su atención. Porque mire lo que dice Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y Él es a quien rendimos cuentas. En otras palabras, usted puede verse muy lindo por fuera, ir a la iglesia cuando íbamos, adorar a Dios, pero su corazón está haciendo cosas ocultas delante de Dios. Y estamos desnudos delante de Dios. No podemos ocultarle nada a Dios. Así que cuando usted hace cosas en el secreto que desagradan a Dios, usted está siendo un religioso y no tiene una relación correcta con Dios. Pero, ¿cómo más? ¿En qué más somos religiosos? Cuando me fijo en los demás sin ver mis propios errores. Mire lo que dice Mateo 7:5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. En otras palabras, juzgamos a los demás sin darnos cuenta de nuestros propios errores. Es más, a veces juzgamos a los demás sabiendo que nosotros también estamos haciendo eso. ¿Le ha pasado? Pues cuando hacemos eso, somos religiosos, como Jesús lo dijo, hipócritas. Así que no nos fijemos en los errores de los demás sin antes ver nuestros propios errores. Pero en cuarto lugar, ¿cuándo somos religiosos? He visto que cuando oramos, y la Biblia nos dice que cuando oramos a veces somos religiosos, porque dice cuando ores no hagas como los hipócritas, en Mateo 6:5, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, o sea, solo los van a ver. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y recuerdo que muchas veces en la iglesia a uno le pedían dirigir la oración. Entonces, cuando uno estaba orando frente a toda la gente, entonces uno sacaba sus mejores palabras, sacaba pecho. Oh, Padre de la gloria, ¿verdad? Excelentísimo Señor. Y uno comenzaba con su repertorio allí súper elaborado. Pero, ¿sabe que Dios no quiere que nosotros seamos así religiosos, hipócritas? Sino que nuestra oración con Él sea natural. Por eso, yo siempre que oro, oro como hablo. Hay gente que habla, usted la saluda, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y oran, oh, por allá se elevan hasta el tercer cielo. Porque no han entendido que con Dios no podemos poner máscaras, no podemos poner hipocresía delante de Él. Así que cuando oramos, a veces somos religiosos. Pero también he visto que cuando ofrendamos, cuando damos para Dios, somos religiosos. Mateo 6:2 dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas como lo hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención con sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y esto sí que lo hemos visto en estos últimos tiempos. Las iglesias, claro, estamos en la búsqueda, en el afán de ayudar, de dar, de poder bendecir a otros. Pero yo he visto cómo
hay cierta pretensión en que la gente vea, mire, nosotros sí ayudamos, nosotros sí estamos haciendo, entonces está la foto para las redes sociales, en fin. Y claro, también es entendible que a veces se habla tanto de las iglesias que tenemos pues llenos de plata a los pastores, a las iglesias, carros nuevos, lujos, y que no ayudamos a los demás. Entonces es entendible que algunas iglesias quieren mostrar lo que están haciendo también. Pero debemos recordar lo que dijo Jesús. Cuando ayudemos a alguien, no seamos como los hipócritas que van tocando la trompeta, que van poniendo en las redes sociales, que van mostrándole a todo el mundo lo que hacen. Miren que yo estoy haciendo. Y ese es su afán, de mostrar lo que hacen. Pero Jesús dijo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. En otras palabras, cuando usted ayuda a alguna persona, que sea Dios quien lo vea. No sea religioso, buscando que los demás lo vean. Así que en cuarto lugar, quiero que hablemos entonces, ¿cómo no ser un religioso? Usted dice, yo no quiero ser un religioso, yo quiero ser una persona que realmente tenga una relación con Dios. Pues quiero compartir estos principios de cómo ser una persona no religiosa. Y son 5 principios que quiero compartir contigo hoy. Pero mire lo que dijo Jesús a los fariseos, cómo los exhortó en cuanto a no ser religiosos. Mateo 23 dice, 23-25. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Así que Jesús mismo nos dio la clave para no ser religiosos. Jesús dijo, lo primero que tienes que tener limpio es lo interno, lo interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Allí debemos comenzar. Así que en primer lugar, enfócate en lo interno y no en lo externo. Hay iglesias que tristemente le dicen a la gente, si usted quiere venir a la iglesia, usted tiene que cambiar. Usted tiene que quitar esto. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer aquello. Usted tiene que ser así. Y nos enfocamos en lo que la persona tiene que hacer. Pero Jesús nos dice, enfóquese en lo interno. Y eso tiene que ver con lo que somos, en el ser. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en ti primero. Dios quiere primero en ti cambiar lo que eres. Y poco a poco Él pondrá un cambio en lo que haces. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y eso sigue siendo un principio hoy. Esto sucedió cuando Dios iba a escoger al próximo rey de Israel, que era David. Y el profeta Samuel miró a sus hermanos, 5 hombres fornidos, así altos como yo, guapos. Y el Señor le dice, no es ninguno de ellos. Y trajeron a un muchachito que olía a popó de oveja, tal vez con popó en su vestido, chiquito, adolescente quizás. Y Dios dijo, ese es. Y todo el mundo diría, pero ¿cómo si es chiquito? Si mire que huele a feo, mire que es un pastor de ovejas simplemente. Y el Señor dijo, pero yo veo lo que hay en el corazón de esta persona. Yo veo lo que hay en el corazón. Y lo escogió como el próximo rey. Así que no te enfoques en el aspecto externo. En primer lugar, ¿cómo no ser religioso? Enfócate en lo interno. En segundo lugar, ¿cómo no ser una persona religiosa? Teniendo una relación correcta con Dios. Si cumplo una serie de normas, pero no tengo la relación correcta con Dios, soy un religioso. Por eso, si tú tienes una relación correcta con Dios, en santidad, vas a obedecerle. Y ayer hablábamos en el grupo de jóvenes, que de hecho te invito, si quieres el próximo sábado, vamos a tener una actividad muy especial. Únete al grupo de jóvenes, lo estamos haciendo de manera virtual. Y ayer hablábamos que muchos de nosotros tristemente no tenemos una relación correcta con Dios. Muchos de nosotros conocemos de Dios, asistimos a la iglesia, cumplimos normas, pero no tenemos esa relación correcta con Dios.
Esa relación correcta con Dios que nos lleva a amarle, a obedecerle, que nos lleva a apasionarnos por Él, que nos lleva a vivir por Él. Y tienes que crecer en tu relación con Dios, así como creces en tu relación con cualquier persona. ¿Cómo puede uno alimentar una relación? Piensa en eso. ¿Cómo alimentas una relación con alguien? Debes ser detallista. Tienes que amar a esa persona, tienes que perdonarla, ¿verdad? Tienes que recordar las fechas importantes, tienes que ser amable, tienes que ser detallista. Todo eso alimenta la relación. Hazlo con Dios. Dedica tiempo para buscar a Dios, dedica tiempo para tener un espacio con Él, para buscarle a través de la Biblia, dedica tiempo para nutrirte con Él, dedica tiempo para buscarlo en oración, dedica tiempo para saber más acerca de Él y de su palabra. Así que, ¿cómo no ser religioso? Teniendo una relación correcta con Dios. Pero en tercer lugar, ¿cómo no ser un religioso? Enfócate en buscar la santidad, como hemos hablado. Apártate solo para Dios. Apártate del pecado. El Espíritu Santo, si tú estás buscando a Dios en esa relación correcta con Él, el Espíritu Santo te va a comenzar a guiar en cada área de tu vida para que seas más como Cristo. ¿En qué áreas de tu vida todavía no estás separado del pecado? ¿En qué áreas de tu vida, de tu carácter, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus decisiones, sigues esclavo del pecado? Sigues pecando una y otra vez. Tienes que separarte para Dios. Tienes que vivir para Dios. Enfócate en tercer lugar, por eso, en la santidad. En cuarto lugar, ¿cómo no ser un religioso? No imponiendo mis preferencias sobre los demás. Y en la iglesia hemos visto a través del discipulado, a través del estudio de la Biblia, cuáles son esas leyes que nosotros los seres humanos hemos puesto, pero no Dios. Hemos ido entendiendo muchas de esas leyes. Por eso es que nosotros hace tiempo entendimos que no necesariamente tengo que ir a la iglesia con corbata. Hay iglesias donde he escuchado personas que dicen, yo no me imagino al pastor de la iglesia predicar sin corbata. Son preferencias, pero no es una ley establecida por Dios. Así que no impongas tus preferencias sobre las preferencias de los demás. Si a ti te gusta algo, pero a alguien no le gusta, no digas es que tiene que ser así, es que tiene que hacerse de esta manera, porque debemos vivir solo bajo los principios de Dios, ¿verdad? Y en quinto lugar, ¿cómo hacer o cómo no ser un religioso? No juzgues a los demás. Dios es el único que puede ver el corazón de una persona. Dios es el único que sabe cuáles son las motivaciones correctas de una persona. Cuando nosotros juzgamos y nos damos ese papel, estamos siendo religiosos. Y eso es bien importante porque nosotros hemos sido llamados por Dios es amar a los demás, no a juzgar a los demás. De hecho, una de las peticiones que Dios nos hace es no juzguemos. Y cuando nosotros juzgamos, lo hacemos mal porque no conocemos las intenciones del corazón, pero también, como dijimos, a veces lo hacemos nosotros estando en la misma situación y también lo hacemos por orgullo. No nos corresponde a nosotros juzgar. Dios quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Y hoy quiero invitarte, si tú por alguna situación en tu vida no estás teniendo una relación correcta con Dios o apenas estás conociéndole, quiero invitarte a que tú conozcas más a Dios, que busques quién es Él, que indagues quién es Él, que mejores tu relación con Él. ¿Sabe que Dios está permitiendo todo esto que vivimos hoy en el mundo entero? Porque Él quiere ver quiénes aman realmente a Dios. Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de seguirlo, no porque tenemos un grupo de personas con las que nos reunimos a buscar a Dios, sino porque nuestro corazón realmente le ama. Muchos se han apartado en este tiempo. He escuchado de muchas personas que se han apartado porque estaban acostumbradas a un grupo, a una actividad, a una reunión social, a ir a verse con los amigos, a parchar un rato. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios ha usado estos momentos para llevarnos a tener una verdadera relación con Él, una verdadera compañía con Él
cada día, en cada situación, en cada actividad. Así que quiero invitarte esta mañana a que tú puedas decirle, Señor, yo quiero tener una relación contigo real. Quiero amarte, quiero apasionarme por tu presencia, quiero disfrutar lo que tú tienes para mí.